Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio al prójimo más desamparado. Apóyelos, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución, para formar jóvenes en alto riesgo. Jóvenes que si no se forman, la sociedad los pierde. Y entonces la agreden mañana, que es lo más triste. Y esa institución necesita mucho apoyo. Ya tiene el de la congregación religiosa de los salesianos, que trabajan horas incansables ahí, a favor de esos jóvenes. Pero se necesita la colaboración, esa colaboración desinteresada de gente de cristianísima formación. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, el gobierno ha declarado por decreto una flexibilización en el horario de toque de queda para el distanciamiento y también diríamos el libre tránsito. Ha cambiado ahora en el último decreto que rige a partir del lunes 19, será de 10 de la noche a 5 de la mañana, sábado y domingo de 9 a 5 de la mañana y hasta las 12 para circular, y arranca el 19, es decir, el lunes. Quiérase o no, hay gente que entienden como que ya el virus, como que de noche no, critican como que de noche como si no se pegara el virus de noche, porque en el día no sé para qué realmente se da el toque de queda, porque quizás podría ser un decreto limitando las actividades recreativas, nocturnas, por ejemplo. Pero para no tener que andar saltando de negocio, un negocio sí, un negocio, aquel cual se tolera, aquel no se tolera, este sí, aquel no, entonces es una incomodidad también. Lo mejor es hacerlo así. Bueno, todo el mundo cerrado, hasta las 10 de la noche. Y hasta las 9 usted opera, trabaja y de ahí usted ya cierra por lo menos y se desplaza hacia su vivienda. Pero hay que darle apoyo porque las autoridades primero están facultadas por eso, por los poderes públicos, el Congreso autoriza eso. Además son medidas sanas porque lo que buscan es precisamente salvar vidas y cuidar de la vida de los dominicanos, porque eso es lo que hace la autoridad con esto. No es una medida antojadiza o por necear o por molestar a nadie, no, es preservar la salud, la calidad de vida de la gente. Y está muy bien. Y la flexibilización está bien porque no tenemos aquellas. Claro, no es que se diluyan las medidas, que se debiliten las medidas, porque el virus no tiene la virulencia que tuvo en otras oportunidades, pero hay zonas del mundo que están muy afectadas. Europa y América del Sur son zonas de alto riesgo, de mucha infestación y de un peligro bien alto para las poblaciones. Nosotros aparentemente estamos un poco más, diríamos,
con más suerte, porque no es por otra, no es por medidas higiénicas o por un excesivo celo o cuido de nosotros mismos, sino la providencia divina que nos cuida, porque la gente hace lo que le da la gana aquí. Y solo hay que observar lo que pasó en Semana Santa, que todavía estamos esperando a ver si hay algún brote, pero no ha habido, parece, ya ha pasado una semana, del Viernes Santo, 9 días, 8 días hoy, perdón. No ha habido un rebrote importante, es decir, que hasta ahora, repito, no es por la disciplina. Yo me atrevo a decir que es la providencia divina que cuida este país, la mano de Dios, la mano divina. Bien, a pesar de que también, yo no sé qué ha pasado con el plan contra delincuencia y todo eso, porque a pesar de que se anunció que el 6 arrancaba, pero no sé, yo no he visto ninguna medida como aquella que se anunciaron para los motoristas, el asunto de la identificación de los motoristas, la policía, la comisión que se nombró, uno no sabe en qué está todavía, si se han reunido, si están haciendo algún trabajo ya importante, aunque el director de la policía anunció que habían asesores de la policía norteamericanas. Pero yo pensando, señores, hay que ver qué está pasando con esas policías de los Estados Unidos, porque esas policías están sumamente agresivas, es infernal. Porque matar a un niño de 13 años, que tiene las manos alzadas, que no tiene un arma en las manos, ni siquiera un palo, un bolígrafo no tiene. Y esta policía viene y le dispara. ¿Pero y cómo es posible? O sea, entonces en una calle oscura o sola, solitaria, usted en los Estados Unidos, usted no puede caminar por una calle. Usted se hace sospechoso si es latino, negro, indígena o asiático. Porque si usted no es por unas minorías, porque hay minorías judías, pero a los judíos no le disparan así. Yo creo que ni a Meyer Lansky le disparaban así. Y hay que ver lo que era Meyer Lansky. Era el jefe de la mafia. Pero esas policías norteamericanas están actuando en una forma salvaje, de verdad. Sí, esos son los asesores que va a tener la Policía Nacional, que nos preparemos, porque la verdad es que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Porque si nos llamó la atención el caso de Villa Altagracia, lo que se está viendo en Estados Unidos, señores. La policía de nosotros todavía es niño de mama al lado de lo que se está viendo en Estados Unidos. Los asesinatos que se ven allí. A mansalva, gente que, bueno, hay que ver que aquí, desde luego, el caso de Villa Altagracia, de Bonao, eso fue algo escandalosamente vulgar, porque un vehículo que usted ni siquiera ve la gente que va adentro, porque si usted dice, mire, ahí van 5 gente y se ve que son caras como sospechosas, pero es que ni siquiera vio a quiénes iban, porque se supone que tenían vidrios tintados, sería porque era en la oscuridad y no se veía la gente, porque si usted ve una dama y un señor manejando y otro joven atrás, lo más probable es que esa gente no sea la gente que usted está buscando o esperando, o que le han dicho que son unos delincuentes, porque esas son gente que no tienen una característica así como para que se le dispare a ciegas. Pero la Policía Nacional, bueno, entra en reforma, pero esas medidas como que uno no ve, yo no veo como que caminan. No sé, a veces se anuncian las cosas como con tanto aspaviento y se ponen las cosas en primer plano, pero después como que se diluyen y se enfrían y como que uno no ve el empuje, el trabajo, usted no lo ve, y menos un trabajo de equipo como este. Pero del plan conocemos muy poco. De la reforma policial se conoce muy poco. Y entonces las cosas se van como olvidando, se aplacan, ya se le olvida a la gente. El caso de Villa Altagracia, lo recuerdan sus familiares, la gente más cercana, pero la población sigue, porque siempre hay nuevas cosas
y surgen nuevos problemas. Y entonces se van olvidando los problemas serios que han pasado, graves, se van quedando relegados también, porque los sustituyen otros. El país va así. Ojalá yo esté equivocado y sea de los apresurados, como ayer decíamos, que hay abogados y agentes o políticos que entienden que hay una desesperación por tener gente presa, carne de presidio, como se ha llamado, de los corruptos o de los pretensos corruptos o los probables corruptos que hubo en el gobierno de Danilo Medina, porque ahora uno no puede decir nada porque se necesitan auditorías forenses, que precisamente ayer me escribió un amigo que yo quiero mucho. Fernando Grullón es una persona muy amable, es una persona buena, dominicano serio, bueno, de Villa González, amigo mío desde que somos muchachos. Y Fernando Grullón, que es una persona, repito, un profesional de las finanzas y de la economía, y él me escribió haciéndome unas observaciones precisamente sobre ese asunto de las auditorías forenses, que son las que hace que la Cámara de Cuentas, y que no se puede perseguir a los funcionarios del gobierno pasado porque se necesitan auditorías de la Cámara de Cuentas. Hoy, precisamente, que vi ahí unas declaraciones, hoy no, ayer, de los administradores de las EDE, que ellos encontraron un fraude de 3.000 millones de pesos. ¿Pero qué hacen con denunciar eso? ¿Dónde está la presentación ante la autoridad? De que, mire, a la fiscalía, porque entonces la fiscalía, que cuando, bueno, que llegue la Cámara de Cuentas y que le diga, mire, yo quiero que usted me audite en esto. Pero por lo menos arrimen esos documentos, esas informaciones, llévenselas a la fiscalía, vea la PECA. Porque entonces, ¿para qué necesita? La PECA entraría después que la Contraloría o la Cámara de Cuentas entonces trabaja. Porque si hay 3.000 millones de pesos en las EDES por fraude cometido contra bienes públicos, bienes que se descartaban como dañados, bienes inservibles, pero ellos dicen que lo han rescatado y que han rescatado más de 3.000 millones de pesos. Señores, 3.000 millones de pesos es mucho dinero. ¿Y cómo es posible que los administradores de las EDES no hayan sometido ya a la PECA un expediente? Porque por eso es que decimos, ¿y qué fue lo que pasó en las EDES? No ha pasado nada, porque todo se queda en una denuncia, pero sin más nada, sin ningún resultado, sin ninguna consecuencia. Vamos a un encuentro, un desayuno en el periódico, y ahí nos explayamos y declaramos todas las cosas que nosotros encontramos, pero eso no tiene ninguna consecuencia. 3.000 millones de pesos para ir a hablar cosas que ayer decíamos nosotros, cosas que dejan a uno totalmente desconcertado. Los apagones, eso es cosa del pasado, decían ellos ayer. Y decía yo ayer, entonces, señores, tenemos un déficit de 1.800 megavatios, que para los 4 años, decíamos, los apagones van a venir. Felizmente, el Ministerio de Energía anunció que para Manzanillo se necesitan 1.200 megavatios o 750, y que ya están invitando a las empresas para que oferten. Y salen estos administradores y no, eso es cosa del pasado. Un país que va en expansión cada año, porque no es que nos falte porque no crecemos, es que vamos en crecimiento, la demanda es mayor. Y miren, esos son los administradores que tiene el Estado. Entonces denuncian que se perdieron que ellos han rescatado 3.000 millones de pesos que estaban perdidos, robados, dañados, y que de eso la consecuencia eran el lucro para los administradores anteriores. Y no hay una acusación formal contra ese fraude. Entonces uno como que no entiende.
Vamos a una breve pausa y regresamos para leer lo que me escribió Fernando ayer. Vamos a ver qué me dice Fernando Grullón, mi amigo Fernando Grullón. Repito. Dice Fernando que la Cámara de Cuentas debiera llamarse Auditoría Nacional. Pues se trata de que poca gente entiende lo que es auditoría y ni siquiera los de la Cámara de Cuentas, porque ellos no explican el error que los críticos de dicha entidad cometen, creyendo que ésta puede hasta meter presos a los que supuestamente cometen faltas en sus funciones. No es así. Un auditor tiene la función de determinar ex post si los procedimientos han sido debidamente observados. Ahora bien, en los últimos años se ha establecido lo que se ha dado en llamar auditoría forense, lo cual no le corresponde aplicar a la Cámara de Cuentas, pues esta es de aplicación por la Suprema Corte de Justicia. Significando esto que dicha entidad prepara los expedientes y si comprueba que han habido irregularidades concretas, puede enviar a la justicia y someter a los culpables. Eso es lo que se llama auditoría en todas sus vertientes. La contraparte de la auditoría es la Contraloría, que juntas constituyen el complejo administrativo del control interno del Estado. Eso me decía Fernando y Fernando creo que tiene razón. Pero la Cámara de Cuentas, nada, hay que esperar. Son gente muy bien valorados, sus currículos muy bien presentados a la opinión pública y a las comisiones que evaluaron. Pero hay que ver, porque no solamente basta un buen currículo de una persona que haya estudiado mucho, porque no es una escuela lo que vamos a tener allí, es un taller. En vez de una escuela es un taller, es decir, hay que tener experiencia de trabajo. Yo no sé si ese joven, porque es una persona muy joven, el presidente de la Cámara de Cuentas, si él tiene experiencia, diríamos amplia, de lo que son las auditorías, los experticios y todas esas cosas. Y no solamente eso, no, sino los fraudes que hay contra las buenas auditorías, que también esa es otra, o yo diría la principal, para detectar por dónde están los errores a redes o los fraudes que se puedan cometer contra la buena auditoría o el buen experticio que se haga a solicitud de un funcionario judicial o de un funcionario del tren administrativo. Vamos a esperar. De todas formas, tengo que hablar de lo que el presidente se desplazó a Santiago a dar un Picasso para darle inicio a un programa de vivienda que uno ve estas cosas como, yo diría, dejan a uno también medio desconcertado también, en cierto sentido medio anonadado nos deja también, porque uno se pregunta, pero es que el Estado Dominicano no tiene problema fiscal, porque uno ve estas iniciativas del presidente, primero nombrando en el tren administrativo como si nosotros no tuviéramos crisis fiscal. Es decir, un presupuesto deficitario en más de 300.000 millones de pesos. Que incluso, yo recuerdo haber leído un artículo de Leonel Fernández que decía que hay 91 o 101 o 125.000 o 120.000 millones de ese presupuesto, que hay que buscarlo, no de las recaudaciones, ni siquiera de los préstamos, sino
de la venta de activos del gobierno o del Estado. Y eso es preocupante. Nosotros dijimos aquí en esta semana lo que había señalado el ingeniero Bernardo Castellano, de que habían unos movimientos, aunque el Estado o el gobierno declaró que eso es un asunto de fideicomiso público, que con la disolución de la CDE, los nuevos socios serían las EDES de Punta Catalina y de las hidroeléctricas y esas cosas. Esas empresas públicas eléctricas. Pero hay que ver qué bienes son los que se van a vender, porque el SEA tiene bienes. Hay bienes nacionales, también la Dirección de Bienes Nacionales, ya me imagino habrán propiedades, solares, etc. Uno no sabe qué bienes son los que se van a vender, pero se ha hablado de vender también las acciones de Catalina. O también ahí están las EDES. Hay muchos bienes que tiene el Estado todavía que pueden ser transables, pero que viendo eso, uno dice, bueno, y entonces habrá que vender para recaudar esos 100 y pico, de 200 y pico de mil millones de pesos que están contemplados en el presupuesto actual. Entonces, se nombra gente, ahí nombraron una persona ayer, que esos son nombramientos complicados, que es para complicarse la vida, pues son gente que son gente sin experiencia del Estado. Un señor apellido Camaño, son gente que, imagínese usted, no han trabajado nunca. Y entonces usted lo pone y eso es lo que crean el problema, porque son gente sin experiencia. Y como está el ambiente, pero un cargo que uno no lo conoce, una comisión especializada para los sistemas de riego. Bueno, uno no sabe de eso. Yo soy agrónomo y yo no sabía que existía esa comisión. Pero esos nombramientos siguen y entonces uno como que esa cosa le llama la atención porque el Estado o el gobierno mismo no está como en condiciones de asumir tantas cosas. El presidente asumió un plan de vivienda de 65,000 viviendas, es decir, que hay que hacer, según los cálculos que hizo el periódico El Nacional de hoy, hay que hacer 51 viviendas por día. Pero esos son millones de dólares, de pesos que se necesitan para eso. Entonces, uno dice, pero ¿y de dónde que el gobierno está encontrando este dinero? Un gobierno que, repito, ha elaborado un presupuesto deficitario casi en 400,000 millones de pesos. Y entonces, vamos a ver cómo se van a cumplir esas pretensiones, yo diría, porque no pretensiones, sino esos cálculos que se han hecho y esas promesas, no promesas ya, estamos hablando de ejecuciones que el gobierno asume, pero que son tantas cosas las que se han ofrecido, que yo digo, yo no sé, entonces, usted va al de la casa, él se va a resolver todos los problemas de las cañadas y el agua de Santo Domingo, pero se lo dicen a la población. Otros, bueno, se van a limpiar todas las presas. Otros se van a reparar 5,000 kilómetros de caminos vecinales. Se van a reparar 39,000 viviendas que serán reparadas, viviendas que hay que hacerle pisos, setos, techo, etc. Viviendas de gente humilde. Que se van a construir carreteras por aquí, se van a construir presas por allí. Que la presa de Guayubín va, que la presa de Montegrande se terminará. Entonces, se están anunciando tantas cosas, un eje que va desde Los Alcarrizos hasta Punta Cana, el tren que va hacia Los Alcarrizos, el metro, un teleférico desde Los Alcarrizos, o sea, se están anunciando tantas cosas, puentes, carreteras. Y decíamos nosotros ayer, señores, esos caminos vecinales son los caminos básicos, porque son caminos que se utilizan para sacar a los mercados los alimentos que se producen en los campos. Y lo más triste para un productor es que sea un excelente productor
y que entonces ese producto que se ha cosechado con excelencia, que se ha producido con excelencia y venciendo todas las inclemencias, entonces por falta de un camino adecuado, no encuentre un buen proceso de comercialización y el productor termine perdiendo dinero. Esas cosas duelen mucho. Y nosotros hablamos de esos problemas ayer. Ojalá la autoridad que tiene que ver con eso se ponga en eso, o que el gobierno, porque uno no entiende. Entonces, si se están haciendo estas cosas, hay dinero. Pero si se exigen aquello y dicen que no hay dinero, entonces es una contradicción. Entonces dejan a uno desconcertado. Esas son las cosas que uno dice. Y se anuncian que se van a preparar 300.000 tareas, se van a sembrar de maíz y de sorgo para disminuir los costos de producción de los productos de origen pecuario, cárnicos. Y entonces, ¿pero de dónde que va a salir el dinero? Porque esas son las cosas que uno dice. Pero si se hacen estas cosas, si se da un Picasso para iniciar 65.000 viviendas, pues se pueden anunciar las otras cosas porque se supone que el dinero aparecerá. Pero uno mismo dice, ¿y de dónde que va a aparecer? No hay una reforma fiscal todavía planteada. El crédito extranjero se limita porque no tenemos un crédito ilimitado, cuando también hay una presión sobre el porcentaje de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, a la riqueza nacional. Yo creo que esas cosas debieran sopesarse y que el presidente, yo no sé, yo sigo pensando que el presidente no está pasando mucho tiempo en su despacho, en el palacio, que es donde yo pienso que se piensa, que se puede pensar mejor sobre lo que es el país y sobre las posibilidades que tiene el gobierno de hacerle frente a tantas exigencias y a tantas promesas que se hacen precisamente desde el gobierno central. Vamos a una breve pausa. ¿Y será que la inteligencia del Estado, no sé si es que se ha filtrado, si ha podido captar algunas intenciones contra la seguridad del presidente de la República? Porque, bueno, se habla de que hay un cierto celo o excesivo celo en la seguridad del presidente, que en el palacio los periodistas se quejaban, se están exigiendo muchas restricciones, se están poniendo muchas restricciones como para el presidente, se le sugirió que no manejara el presidente, pero incluso por donde vive el presidente, si el presidente está en su casa, no se puede pasar por enfrente de su casa. ¿Y qué es lo que pasa? Porque yo no creo que a Luis Abinader alguien en este país se atreva a amenazarle, porque ¿cuál sería la razón? Porque Luis es una persona que no tiene antecedentes de ningún tipo en este país, por haber servido políticamente a ningún régimen. Porque, por ejemplo, el caso Balaguer. Cuando Balaguer andaba aquí con una ametralladora calibre 60, una cosa terrible, en un G adelante, y regaban militares por toda la ruta de Balaguer, camiones de militares, y la gente vivía alarmado y criticaban a Balaguer. Pero Balaguer no era cualquiera. Balaguer no era ni Juan Bosch, que fue un hombre que hubo que cuidarle a Juan Bosch, pero no tenía los antecedentes de Balaguer. A don Antonio Guzmán había que cuidarlo, pero ¿qué antecedentes tenía Antonio Guzmán? O Salvador Jorge Blanco, o Hipólito Mejía, o Leonel Fernández, menos todavía, o Danilo Medina.
Ahora Balaguer no, porque Balaguer venía, señores, actuando desde el año 1930, cuando se redactó un manifiesto para derrocar un gobierno, que era un gobierno constitucional, aunque ya se había ilegitimado por haber extendido el periodo constitucional 2 años. Y entonces venía la reelección y eso como que aceleró en el gobierno de Vázquez. Pero ya Balaguer venía jugando un papel importante desde ahí. Más los 30 años de la dictadura de Trujillo y siendo presidente de la República, mataron a Trujillo en su presidencia. Es decir, Balaguer venía con ese lastre, lastrado por esa situación de ser un servidor de primer nivel del régimen, de la dictadura de Trujillo. Y más, entonces Balaguer también tuvo que asumir papeles de Estado y de responsabilidad del Estado, donde hubo hechos que realmente le atendía, vamos a decir, la responsabilidad de él. Porque si matan a una persona o lo hieren en usted y ejerce la presidencia, esa cosa la gente lo ve como que usted es el culpable de todo eso, aunque usted no ni haya dado la orden siquiera. Entonces Balaguer tuvo que asumir todos esos papeles y luego, cargado de adversarios y de enemigos, jurados y de mucha gente que quería perjudicar, y más una izquierda envalentonada, bueno, pues entonces era justo que Balaguer se cuidara. Y más, cuando hacía 5 años apenas que le habían matado a su amigo íntimo en plena avenida 30 de Mayo. Entonces yo recuerdo haber oído a Balaguer decir que él no iba a ser casado como casaron a Trujillo y que lo iban a agarrar asando batata. Eso fue una expresión de Balaguer. Bueno, eso era entendible que Balaguer tuviera un excesivo celo. Además, tiempo de Guerra Fría, una izquierda que estaba dispuesta a volar a Balaguer en plena calle. Ponerle una bomba que, bueno, después don Juan Bosch hizo un detalle o Juan Bosch, no, yo creo que fue el propio, uno de los miembros de los comandos que estaban dispuestos a volar a Balaguer con una bomba, que era el señor Coco, que en paz descanse. Creo que Coco fue el que declaró eso. Y el que era director de aduana. ¿Cómo era el nombre de Coco? No recuerdo el nombre de Coco, pero bien, Coco todo el mundo lo conocía aquí. Entonces Balaguer se justificaba que Balaguer tuviera ese celo, excesivo celo, porque Balaguer venía de asumir responsabilidades de hombre de Estado de verdad. O sea, esa cosa había que ponerla en su papel, ahí bien claro que Balaguer no era cualquier cosa. Ahora Luis Abinader, Luis no tiene antecedentes, entonces bueno, usted no puede pasar por la casa de don Luis Abinader, del presidente, si él está ahí. Bloquear la calle. Usted tiene que dar una vuelta porque no se puede pasar por el frente de la casa. Un excesivo celo. No sabe por qué. Porque por la Máximo Gómez, señor. Yo siempre dije, en la casa de Balaguer era la única casa donde yo veía la casa de un presidente de la República y 4 o 5 pordioseros que dormían ahí frente a la casa de Balaguer con unos cartones echados en la acera. Y nadie lo quitaba de ahí. Pordioseros que dormían ahí, gente, mendigos que dormían frente a la casa de Balaguer. Y ahí no quitaban a nadie. Y la gente iba y pasaba y se sentaba y dormía y hacían y nadie. La única casa de políticos en este país que se podía dar el lujo sentarse un pordiosero ahí y nadie lo quitaba era en la casa de Balaguer. Y me imagino que hasta comida le mandaban también de ahí. Imagínense ustedes, una cosa igual. Es decir, que yo no veo razones para que haya un celo tan excesivo con el presidente Abinader de que no pueda manejar su cargo. Está bien que haya... Pero ¿quién le puede hacer daño al presidente? Claro, cualquiera loco aparece, ¿verdad? No vamos a decir que no. Pero ese celo excesivo que se está denunciando, como que eso, no hay necesidad de ser tan exigente, diríamos, con la seguridad del presidente. Que debe haber una seguridad estricta, segura, bien, pero no es que tampoco vayan a neciar a la gente.
usted no puede entrar, un codazo, no, por aquí no se puede cruzar, no se puede pasar. Por la casa del presidente no se puede pasar si él está ahí. ¿Y cómo es posible una cosa igual? O por lo menos, eso fue, yo lo viví eso. Yo quería pasar una mañana, iba por ahí, pero me desviaron, no se puede pasar. Pues bueno, el presidente no ha salido. ¿Y qué es lo que pasa? Porque si usted se daña su vehículo, si usted se detiene, se para, mire caballero, mire, esto es un área delicada, un área de seguridad, no se puede detener aquí, no puede parquearse aquí. Excelente, está muy bien, siga, pero que no se pueda pasar por ahí. Ahora que el presidente va a salir, bueno, pues está bien, se para el tránsito para que no se le obstruya su salida, excelente. Porque los vehículos salen rápido, bien, esas son cosas que se entienden, pero no un exceso que la gente se moleste por eso no debe ser, entiendo yo. Ahora, la transparencia, se ha hablado, se sigue hablando sobre la transparencia. Yo, en este caso, quiero felicitar al doctor Fausto López Solís, ese señor que está ahí. Fíjense bien, es un hombre ya maduro por la experiencia. Él es el director del IDOPRIL. El IDOPRIL es el Instituto Dominicano para la Prevención y la Protección del Riesgo Laboral. Es una institución que nosotros tenemos mucho tiempo que la anunciamos aquí. Ahora, ese señor que uno lo ve y sabe que es una persona seria, él está dirigiendo esa institución, que es una institución que viene siendo dirigida con mucho acierto. Desde antes del doctor López Solís, porque hay que decir también que ahí hubo una buena administración anterior que le dio crecimiento a esa institución. Esa es la verdad. Elizabeth Mato fue un buen administrador de IDOPRIL y esa institución fue la que aportó los recursos para los planes de fase 1 y fase 2, y fueron 12 o 13 o 14 o 15 mil o 20 mil millones de pesos que facilitó esa institución. Pero el presidente Abinader tuvo el acierto también de nombrar una persona seria ahí. El doctor López Solís, Fausto López Solís, es una persona ya maduro de experiencia, y él firmó, de los funcionarios, que firmó un compromiso de ética con la Dirección General de Ética, firmó ese compromiso de que las cosas se van a hacer como manda la ley. Y eso es un gesto que le distingue, no hay duda de ello. Esa es la verdad. Entonces, yo he estado invitando a doña Milagros Ortiz Bosch, la doctora Ortiz, que es la directora de ética. Y he dicho, señores, para mejor transparencia y para que las cosas después no sucedan y le hagan daño a la imagen del gobierno, yo he dicho, hay zonas que han sido problemáticas en los gobiernos anteriores, porque no es que eso es nuevo, es el asunto de los permisos de importación, y estoy insistiendo en eso. Insisto porque es cierto, primero, que eso es un área delicada, que lo he señalado. Esos permisos de importación, esas licencias de importación, trajeron muchos problemas cuando estuvo la discrecionalidad de los ministros de Agricultura manejando esos productos de la rectificación técnica que se le llama. ¿Por qué? Porque esa discrecionalidad permite a los ministros complacer peticiones de amigos o de amigas, de compañeros o de sus propios bolsillos. Hay funcionarios que son tan ricos como el propio ministro de Agricultura, que declaró que tenía 800, 900 millones de pesos su capital. Imagínense usted una riqueza así. Bueno, yo no necesito pedir permiso. Yo no he dicho que no sea esa la realidad o que él sea excesivamente serio y que no necesite de esos permisos para lucrarse. Excelente. Pero es que invitan entonces a la complacencia o a la
autocomplacencia a compañeros, compañeras, etcétera, etcétera. Y eso es muy peligroso por la discrecionalidad. ¿Qué traía eso? Escándalo en agricultura. ¿Por qué? Porque se llegó a decir que eso eran los ministros que repartían y eso era, allá iban periodistas, iban de esos comunicadores que usted lo ve hablando muchísimas series, y yo lo conozco a todos. Iban a pedir permisos de importación a donde los ministros y salían molestos uno y otro contentos. Pero yo lo sé, y sé quiénes le daban y a quiénes no le daban, y quiénes iban a pedirlos, porque lo vi. Entonces, eso fue un verdadero relajo lo que hubo ahí. Desde los tiempos de cuando el doctor Balaguer, porque ahí hubo ministros que comenzaron en la época del doctor Balaguer a otorgar permiso de importación y hacer un desorden. Pero con Balaguer había que andar con los pies de lana. Pero luego vino el gobierno de Hipólito Mejía y eso fue un desorden. Después del gobierno de Hipólito vino el gobierno de Leonel Fernández y también el desorden siguió. Tengo que sacar un tiempo, hubo un periodo que hubo que dejarlo, diríamos, para fines no de estudio, pero sí de clasificarlo distinto a otros. Porque ahí lo que hubo fue entonces después una especie de sálvese quien pueda o enriquezcanse caballero, como yo he dicho, esa expresión de Luis XVIII. Entonces esos permisos de importación hicieron muy rico a mucha gente, incluyendo ministros y asistentes de ministros y viceministros y esas cosas, y funcionarios de gobierno. Se utilizaban eso. Entonces, el gobierno de Danilo Medina, que vino con esas, diríamos, con esas tramoyas de ser un gobierno serio, dijo, no, vamos a sacar esto de agricultura y eso se va a mandar a la bolsa agropecuaria. Bien, y lo aplaudimos, porque dijimos, bueno, va a salir de la discrecionalidad y va a ir a la bolsa. Y en la bolsa se va a manejar aquello con más transparencia. Un decreto, el 569, creo, si mal no recuerdo, 505, 569. Bueno, ese decreto se traspasaba. Le ponía incluso un tope al costo de la licencia de importación para algunos de los productos, principalmente el ajo, que era uno de los productos más complicados. Bueno, póngale 300 pesos, un tope. No puede pasar de 300 pesos. Bien, la medida era sana. Porque 300 pesos, una licencia, 3 pesos a una libra de ajo, bueno, ese dinero va a agricultura, una parte, otra parte queda al punto de bolsa, y bien. La bolsa agropecuaria ganaba y el Estado se quedaba con una parte que iba al Ministerio de Agricultura para implementarlo en programas de apoyo a los productores. Bien. Asimismo con la habichuela, asimismo con la cebolla, si se importaba papa bajo ese programa, o azúcar, que también venían parte de las importaciones de azúcar, un 30% se colocaban en la bolsa también. Pero ¿qué hizo la administración de Danilo Medina, tolerada? Permitió que se corrompiera la bolsa, llevando eso hasta 10.500 pesos el costo de una licencia de importación de un quintal de ajo. De 300 pesos a 10.500. Es decir, 105 pesos había que agregarle a la libra de ajo, un desorden. Eso traía beneficios para los puntos de bolsa, para la Junta Agroempresarial y además para el gobierno que llamaban del Palacio para ganarse 600 o 700, 800 millones de pesos en una oferta de 100.000 quintales de ajo. Entonces en la bolsa agropecuaria y en la Junta decían, no, eso es un problema de los comerciantes que se han puesto en el lugar de ir a subasta y cada uno peleando sus lotes lo llevan a esos niveles. Yo no tengo la culpa, decía Omar Benítez, y yo le decía, ven aquí a este programa para que le expliquemos al pueblo si eso no es un desorden planificado. ¿Para qué? Para ganar dinero. Mírenlo ahí.
¿Dónde terminó eso? Que el propio Danilo Medina fue tan cínico, digo yo, que decía, miren, aquí hay 4.000 millones de pesos que yo lo he usado para mis visitas sorpresas, que antes se perdían en el Palacio Nacional. Ustedes saben quién era de lo primero que hacía todo su negocio ahí. Era el propio José Ramón Peralta. Y entonces José Ramón era de los que se estaba perdiendo el dinero con eso. Una cosa de loco. Entonces este gobierno, en vez de disciplinar eso, como decía yo, el gobierno de Luis Abinader, póngale 300 pesos, presidente, haga que la bolsa cumpla con eso, que no pase de 200 300 pesos. No, entonces lo sacaron de ahí y lo mandaron de nuevo a la discrecionalidad de los ministros. ¿Qué yo planteo ahora? Doña Milagros Ortiz, publiquen una lista de los permisos otorgados en agricultura para eso, hacer eso, como ha hecho el doctor Solís. Ética, vamos a un compromiso ético para que se sepa que aquí las cosas se van a hacer bien. Yo lo felicito, doctor Solís, López Solís, director del IDOPRI. Pues ahí tienen que hacer lo mismo en agricultura para que la gente sepa que esos permisos de importación se están otorgando a comerciantes debidamente registrados y no a amigos o amiguetes que puedan aparecer ahí, o a correligionarios, compañeros de partido, etcétera, etcétera. Que todas esas cosas se ven. O a gente interesada, a comerciantes y a gente no comerciante para callarlo o para que hablen bien. Pues todas esas cosas uno lo sabe. Entonces, esas son de las cosas que uno tiene que exigir que se cumplan para fines de que la imagen del gobierno no se deteriore mañana. Y entonces las consecuencias sean lo que siempre hemos visto en este país. Todos esos problemas que no son ya necesarios que yo los explique, porque el pueblo dominicano lo sabe, lo que ha pasado con muchas administraciones de gobierno, como la anterior o las anteriores. Gracias por su atención. Les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo sobre el desquite. Léanse ese trabajo y además la respuesta que viene también el domingo. Gracias y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.